Hermoso día que nos dio Dios. Se está poniendo bien bonito afuera. Las nubes enseñan que viene un poquito de frío. Le damos gracias a Dios por eso. Vamos a Génesis capítulo 42. Quiero nomás repasar un poquito. En el capítulo 41, ahí en el 53, vemos la palabra, y en el 41:53 dice: cuando pasaron los 7 años de la abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo un hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dejó a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Padre, te damos gracias por la oportunidad de volver a poder abrir tu palabra, Señor. Y, Señor, te pedimos esta tarde, Señor, que dirijas tu espíritu sobre entendimiento, Señor, que tu palabra se manifieste y que podamos verte a ti, Señor. Que podamos ser más como tú en tu imagen y que nos des fuerza, Señor, para seguir tu camino, Señor. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Ya habían pasado José, vimos que él pudo enseñarle a Faraón sus sueños. Dios le dio ese don de poder ver. Y Faraón le dijo, ¿verdad?, que ¿dónde vamos a hallar otro hombre como José? En este punto podemos ver que había sido un camino muy difícil de sufrimiento para José. Vemos aquí una sombra de Cristo, el sufrimiento de Cristo para llegar a la cruz y para que muchos se salven. Y aquí vemos la perseverancia también del sufrimiento de José para que muchos se salven, para llegar a este punto. El salmista en Salmos 1:5, vemos ahí comenzando en el versículo 16 al 23, y nos enseña ahí de la sabiduría de José. No hay muchos hombres, incluso Cristo es sabio, Salomón es sabio y José es sabio. Esos son los tres hombres más sabios que vemos en las Escrituras. Muchas veces no lo pensamos así, lo vemos a José como un hombre obediente y perseverante, pero era sabio. Y la palabra de Dios lo dice, no lo dice de mucha gente, ni de Moisés, ni de Juan el Bautista. Les dice que eran más mansos. A Juan el Bautista no hay hombre como él, pero no sabio. Y aunque sí hay mucha gente sabia en la Biblia, mencionan a José como aquel que es sabio. Hasta el salmista lo trae a la luz en los salmos. Pasaron muchas cosas en su vida este joven de 17 años, 16 años, cuando sus hermanos, el celo entró, y vimos qué tan horrible y vicioso puede ser el celo, ¿verdad? Y mira lo que vemos ahí. Si queremos ver un ejemplo del celo, es egoísta, siempre piensa en sus sentimientos, en lo que ellos mismos quieren. Y hasta ese momento José era exaltado como el hijo favorito, y obviamente esa posición, pero no duró mucho. Sus hermanos lo vendieron, lo iban a asesinar, pero
tomó que Rubén, su hermano, dijo, vamos a venderlo mejor. Y pasó una caravana de Egipto, que iba hacia Egipto, que compraban esclavos y vendían esclavos, y se lo vendieron a esa gente para que fueran a Egipto, y José se fue y los hermanos fueron y le dieron la noticia a su padre, trayéndole dolor. Y vemos un poco de lo que pasó José aquí, trayendo a la conciencia de sus hermanos, y es lo que vamos a ver. La conciencia también puede ser pesada, ¿verdad? La conciencia puede ser pesada también. José fue llevado a un país extraño y no sabía él a lo que le venía el futuro para él, pero lo que sí sabía era de que Dios le enseñó un sueño, aunque era un joven y maduro, pero sabía y tenía esa esperanza que Dios le había enseñado esos dos sueños, ¿verdad? Que se le hincarían sus hermanos y luego se le hincarían todos sus hermanos y hasta su padre. Yo creo que en veces se nos olvida que necesitamos fe y recordarnos de las promesas de Dios para poder tener éxito en nuestras vidas, porque si no nos vamos para abajo. Y esa es una de las cosas que estoy seguro y vamos a ver en las Escrituras, que dejaron saber a José que Dios tenía un plan para él y no sabía cómo se iba a ver, no sabía qué iba a ser ese plan, pero lo que sí supo es de que cuando llegó allí a ser un esclavo, entendió que Dios estaba en control. Y todo lo que hizo fue glorificar a Dios en cualquier circunstancia en la que Dios te pone. Estás en una circunstancia difícil, glorifica a Dios. Estás en una circunstancia en tu vida, cualquier cosa que te esté pasando, glorifica a Dios. Y eso es lo que hizo José. Y vimos que ser acusado de violar a alguien es alguna cosa muy pesada. Fue llevado a la cárcel del rey, se dice, y a un pozo fue llevado. Y ahí también él vio la circunstancia y glorificó a Dios. Entonces aquí vemos una vida difícil, vemos un sufrimiento, vemos una perseverancia. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera apagado, no hubiera llegado al propósito de Dios? Nosotros tenemos una carrera que correr y quizás a lo mejor no la vamos a ver como José, pero lo que sí sabemos es que hay un peso de gloria. Sabemos que el valor de llegar hasta el fin y correr la carrera es suficiente esperanza para nosotros. Pablo es lo que él vio. Su ministerio no fue exitoso en sí. Pablo no tenía una iglesia mega, no tenía congregaciones grandes necesariamente. Siempre fue perseguido y vamos a ver esa lista de cosas y sufrimientos que pasó Pablo, y si podríamos poner eso en lo que pensamos que es éxito, hubiéramos dicho, pues fue un fracaso Pablo. Pero al último, él pudo decir y entender que para él morir era ganancia y vivir era Cristo. ¿Qué puedes hacer tú con un hombre que piensa de esa forma? ¿Qué puedes hacer tú con una persona que dice, mira, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? No me puedes hacer nada. O sea, ¿qué poder? No vamos a todos llegar, quizás, no sé, cada uno de nosotros tiene su carrera y Dios está ahorita formulando y guiando y trayéndote hacia tu propósito. Por eso digo las palabras que dijo
que habíamos visto la otra vez de Winston Churchill. Dice, nunca te des por vencido, nunca, 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 nunca. Porque si se había dado por vencido, José no hubiera llegado a llegar aquí. Y nada en el mundo hubiera sus hermanos pensado que José estaba en esa posición. Nunca hubieran pensado nadie en que su hermano hubiera estado en esa posición. Eso fuera lejos de la mentalidad, ni era ni un pensamiento, pero así es como trabaja Dios. En Egipto, si ves el río que corre, ahora ya no está tan grande y poderoso como era en este tiempo, pero el río era lo que daba agua hacia la cosecha o hacia la agricultura, la comida, y alrededor estaba Canaán, y ahí es donde están los hermanos de José. Canaán esperaba su agua de la lluvia, pero había sequía. Egipto, si estaba en una condición difícil y severa, entonces los países alrededor estaban mucho más peor. Y tienes que ver el mapa para que te des una idea cómo está Canaán y Egipto y ese pedacito que le llaman la canasta de pan, donde muchos de ellos de ahí es donde hasta hoy en día es la fuente de comida. Aquí vemos los hermanos de José van a Egipto. Y si vemos en la vida, Dios en veces usa dos cosas para traernos a Él: presión y gracia. La presión, el sufrimiento. Podemos llegar a un punto donde en veces no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa o estamos en la situación en la que estamos, pero no sabemos que es Dios el que está causando todo eso. Y obviamente lo que sí sé es de que cuando estamos pasando algo difícil, si de verdad crees en Él y eres de Él, lo único que te puedo decir es que acuérdate que Dios no lo está haciendo para mal, lo está haciendo para bien, aunque no se ve ahorita. No puedes a lo mejor saber. Pero hay veces que Dios manda cosas para presionarte y empujándote, porque Dios, Él no deja a sus hijos solos. Él es un padre que te ama y va a mandar cosas para empujarte, presiones y diferentes cosas que te pasan en la vida. Pero también te manda gracia. En veces, si has tenido una relación con Dios y hasta los que no, nos ponemos a pensar, no me merezco esto. Dice en Romanos, dice Pablo, que la gracia de Dios es tan grande que nos debe de atraer a Él, ¿verdad? Nos debe de llevar a Él. Y aquí vamos a ver una mezcla de lo que está pasando. Aquí vemos a José siendo presionado, sufriendo, pasando cosas terribles en su vida, toda su vida. Imagínate ya 21 años, 22 años de este tipo de sufrimiento, encarcelado como esclavo, pasando lo que está pasando, 21 años, 22 años, y sigue esa presión para llegar a este punto donde todos vienen a Él para poder comprar comida. Si querías salvación, tenías que ir con José. Y ahí tenemos esa sombra de obediencia que Cristo Jesús pudo perseverar y llegar a esa cruz para que muchos se salven igual. Y así es como trabaja Dios. Aquí los hermanos, 20 tantos años igual, que no veían a su hermano, ¿qué han de haber pensado? ¿Cambiaron? ¿Eran los mismos? No se te olvide la condición de estos hermanos. Tenían una reputación muy pesada. Acuérdense las cosas que hicieron en el pasado. Dejaron a un pequeño pueblo, dejaron a la gente, a todos muertos, y
Vimos Judá mintiéndole a su nuera y después acostándose con ella, y vemos a los hermanos todos llegar y tratar de cometer homicidio contra su hermano, y aún así yo creo que pecaron grave, pero tan siquiera lo dejaron vivir. Pero esa es la providencia de Dios, es perfecta. O sea, todo en la vida de José era perfecto. No había ningún falla. Dices tú, pues ¿cómo puedes decir eso? Pues no había ninguna falla, era exactamente tirarlo en ese pozo, dejarlo ahí rogándole a sus hermanos, ¡hey, no me dejen aquí! Ser acusado era la perfecta voluntad y plan de Dios. Y ahora se manifiesta porque vemos a José en esta posición que dice que todos tenían que comprar de él. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Pero los hermanos de él habían cambiado. ¿Cómo es la conciencia, hermanos? ¿Te carga? La conciencia. Cosas en el pasado, cosas de 20, 30 años. La conciencia. Cosas de 5 años, 10 años, la conciencia. ¿Cómo te trae la conciencia? Viniendo Jacob, que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, Génesis 42, ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto y añadido de Sedán allá. ¿De qué? Descender de allá y compra de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muéramos. La cosa estaba grave, hermano. O sea, ya está diciendo Jacob, oye, nos vamos a morir, que no, o sea, que están ahí mirándose el uno al otro, pelados, grandototes ahí. Ya están grandototes y fuertotes y viejotes ahí, canosos y todo, y chancludos, y dice, oye, ¿para qué se están mirando uno al otro? Ahí están ahí jugando ahí con el dedo ahí nomás. Esto es vida o muerte. Pero cuando oyen la palabra Egipto, ¿cómo crees que les cae la conciencia? Yo creo que oyen en Egipto hay, se ven los hermanos uno al otro porque saben bien lo que hicieron en Egipto. Esa palabra, ¿verdad? Que en tu vida que no quieres oír, híjole, porque me acuerda de lo que hice. No, no digas eso. No digas eso como no sé, ni el Harry Potter, ¿verdad? Que mencionas el nombre de ese y se te aparece, ¿verdad? No puedes decir su nombre. Y ese es el nombre que no querían oír, porque eso traía algo grave. Ir a Egipto, ahí ver y entrar y ver a los esclavos ahí vendidos y a ver si veía a su esclavo, a su hermano allí, cómo lo vieran ahí, ellos se lo imaginaban encadenado, no sé, en esclavitud, débil, a lo mejor quizás muerto, pero dicen, si llego ahí, lo veo. La conciencia los mueve. Y esa es otra cosa que pasa en nuestras vidas, es de que no dejamos que la conciencia nos moleste porque tenemos muchas otras cosas en nuestras mentes. Y no sienta, ¿verdad? O sea, queremos olvidarlo. No queremos que la conciencia los moleste. ¿O cómo vas a llegar a un arrepentimiento, a un cambio? ¿Habían cambiado estos hermanos realmente? Ahora Dios está trabajando en los hermanos de José. Igualmente la vida de ellos hasta este momento era exactamente como Dios la tenía para traerlos a donde Dios quería que llegaran ellos. La conciencia. Se quedan viendo. Entonces, 10 hermanos de José
descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Ahí vivían ellos en Canaán, como si nada. Se ingrieron allí con las culturas y siguieron viviendo allí. Pero, ¿qué decía Jacob? Tengo miedo. No quiero que me quiten a mi hijo. José y Benjamín era de Raquel. Ya vimos que cuando nació Benjamín, murió Raquel. Ya le habían quitado a su hijo favorito y ahora estaba el bebito. Y tenemos que tener cuidado también, y esa es otra lección, pero me puse a pensar, ¿verdad? Porque yo sé que en veces, especialmente cuando tenemos hijos, vemos al mayor o al segundo mayor y pensamos, al chiquito le va a pasar lo mismo, o sea, lo protejo más y no lo dejas vivir tampoco. Tenemos que tener cuidado de no dejarlo vivir, ¿verdad? Porque pues no, le puede pasar algo como al otro, entonces ahí hay que tener advertencia, ¿verdad? Y tener cuidado. Pero así fue que fueron estos hombres. Y José era el que mandaba en aquel país y él era quien vendía a todos en el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante su rostro en la tierra. ¿Qué pasó cuando llegaron los hermanos de José? ¿Qué hicieron todos? ¿Se acuerdan el sueño que tuvo? El primer sueño. Todavía no se cumple el segundo sueño, porque el segundo sueño tiene a los 11 estrellas, acuérdense, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? O sea, ¿cómo trabaja Dios? O sea, Dios es específico, hace todo perfectamente. Eso, cuando mi vida se ve como un rompecabezas, hermanos. Para mí se ve como un rompecabezas, pero Dios ya lo tiene todo pegadito y perfecto, ¿verdad? Ustedes a lo mejor ven en mi vida un rompecabezas, pero Dios tiene todo perfectamente dado. Es hermoso tener esa confianza, ¿verdad? Tener esa confianza. Ahí vemos que todos estaban ahí y se postraron, ¿verdad? Al ver a José, sus hermanos al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimento, le respondieron ellos. A José los reconoció, pero dice que les habló fuertemente. Dios es el único que puede probar, pero aquí vemos que José los prueba. José está actuando como Dios en ese sentido, que los va a probar. Yo sé que había algo en José, quizás que de volada lo reconoció y quería saltar, pero también José se acuerda de que, pues estos eran malos. Estos chavos eran malos, o sea, para matar a un hermano así, para hacer lo que hicieron. José dice, pues vamos a ver si han cambiado, son los mismos o qué está pasando con ellos. Porque no eran unos hermanitos de una familia buena, hermanos, ¿verdad? José había reconocido a sus hermanos, pero entonces dice que José había reconocido a sus hermanos aunque ellos no habían reconocido a él. Y José se acordó de qué, hermanos, los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, ¿ustedes son qué? Espías. ¿Se acuerdan cuando Josecito se ponía el saquito? Y pues ya sabías que con ese saco de manga larga y todo no venías a trabajar con un mink, ¿verdad? No venías al trabajo, no venías a chambear. Lo veían, no viene a jalar. ¿Y qué le decían? Tú nomás vienes a qué? A espiar. ¿Verdad? Tú nomás vienes a espiar.
Y ahora él se la cambia, ¿verdad? Se la cambia a ellos y le dice, hey, ¿qué onda? ¿Ustedes son espías? Vienen a ver lo que tenemos aquí porque están tratando de, pues, ya ves, hermano, si ahorita desconecta, o sea, ahorita no se preocupen de bombas atómicas y todo eso, por favor, ya eso ya pasó de moda, no va a haber un botón de bombas atómicas, te voy a decir eso ahorita. Lo que va a haber es de que van a desconectar todo, ya no, ni con teléfono, ni computadora, todo lo tenemos en el banco. ¿Cómo vas a ir a sacar tu dinero? Se va a desaparecer todo lo que tienes en el banco. ¿Cuánto dinero tienes abajo del colchón ahorita? Si te quitaran todo lo que tienes en tu banco ahorita, todo para hacer tu pago de tu casa, para comprar, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues yo me pongo a vender gallinas y huevos, no sé qué. Ustedes no sé. O sea, la electricidad se va, la luz se va, todo se va. ¿Y qué crees que lo primero que pasa? Comienza la gente un poquito a paniquear, como que lo van a arreglar y luego no se arregla un día y luego el otro y luego, oye, y luego ves al vecino con una generadora diésel así a todo lo que da. Allí ves a José Nava dice, mira, José Nava tiene una generadora acá diésel en su casa, y comienzan a ver, porque ya fueron al H-E-B, ya para ese tiempo, ya para el tercer, cuarto día, ya las tiendas, ya no hay nada, porque hay pánico, ¿verdad? Va a haber mucho toilet paper, pero no va a haber nada de lo demás, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el vecino? Va a decir, oye, pues el otro vecino del otro, con ese generador los tres, nosotros aquí vamos a juntarnos y vamos a ir a quitarle el generador a José Nava. Y, y ya no quieres salir de tu casa porque no hay confianza, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, la gente comienza a decir, necesito medicamentos, mi hijo está muriéndose, si no voy y hago eso, ¿qué hago? Hay desesperación y hay caos. Entonces ahí es cuando atacan otras naciones y eso es lo que José les está diciendo. Vienes a espiar, vienen a tratar de quitarnos lo que tenemos, la comida. Pero si supieran lo que José Nava tiene en la caja fuerte, no creo que se metieran a llevarme el generador. Tengo la Biblia, hermanos, Reina Valera de 1800, o sea, con la palabra de Dios les pego. Son espías, así como ellos hicieron a él. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, Señor mío. ¿Cómo le dijeron? ¿Eh? ¿Tú crees que ellos le iban a decir a José, Señor? No, Señor mío, le dijeron ellos, que sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos, no somos espías. Tú imagínate a Moisés escribiendo esto. Dios le dio, imagínate a Moisés escribiendo esto, esta historia, cuando dice somos hombres honrados, ¿eh? Hombres honrados, qué vergüenza, sin vergüenzas, hermanos. No eran hombres honrados para nada. O sea, qué curioso, ¿verdad? ¿Habían cambiado, hermanos? Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados. Oh, voy a probar que son espías. Por vida de Faraón que no saldrán de este lugar, al menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traigan a su hermano mientras ustedes quédanse presos para que sean probados sobre su palabra y a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Ahora, así como a él lo metieron a un pozo, ahora ellos lo meten para que sientan lo que es bueno. Ya estando allá adentro,
ya cómo se les está patinando, que, oye, ¿qué pasó aquí? Nomás vinimos a comprar comida, ¿y cómo llegamos a este punto? Ahora me están acusando de esto, ¿qué está pasando? José no tenía barbas judías, acuérdense, estaba rasurado, tenía sus cosas y estaba hablando, no en hebreo, tenía una persona, aunque él entendía hebreo, él no les estaba hablando así. Tenía un traductor, intérprete. Tenía un intérprete. Ahora dice, no, se van a quedar 9 y va a ir uno. 3 días. Pero en ese tiempo José tuvo tiempo también de pensar lo que iba a hacer. Y José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán. Y aquí es la primera vez que se menciona a Dios. Los hermanos nunca mencionaron a Dios, nunca mencionaron al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Pero José, un egipto, menciona a Dios. Dice, hagan esto y vivirán, pues yo temo ¿a quién? Eso les ha de haber traído algo de esperanza, ¿no? Imagínate, oh, espérate, o sea, ok, este hombre teme a Dios, hay esperanza, a lo mejor no nos va a ir tan mal. Si si son hombres honrados, que aún sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. Hermano, esto también nos enseña, ¿verdad? Quizás has sido malo con tu vecino, has sido malo con tu familiar, no has dado misericordia en algo, y luego de repente te miras tú en la misma situación. Te pones ahí broncudo, pasa un accidente y luego te pasa a ti. Y comienzas a pensar, oye, pues, fíjate, así yo le hice a esa persona y mira, ahora me está pasando a mí. ¿Se merecían eso ellos? Se merecían mucho más, menos más. Pero José aquí, aunque los acusó de ser espías, no los mandó a poner en un pozo o asesinar. Aquí José primero les dice, váyanse en lleven nomás a uno y quédense en los 9, pero después pensó, ¿sabes qué? 9 pueden cargar más comida. Y quizás esto fuera muy grave para mi padre, ver que nomás llega un hijo. Aquí vemos la gracia de Dios y la misericordia que no nos da lo que nos merecemos. No nos da lo que nos merecemos, hermanos. La gracia de Dios también la usa, no nomás el sufrimiento, no nomás las pruebas y todas las cosas que nos pasan, sino también usa su gracia para traernos arrepentimiento, para traer nuestra conciencia. A ver, tenían que sentarse allí un ratito en la cárcel para marinarse. En veces tenemos que estar en la lumbre un rato para entender lo que estamos pasando y estamos en la lumbre, pero la lumbre está hecha para refinarte. Vio mi misericordia. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas, y trájeme a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron uno al otro, ahí estaba oyendo José, estaban ellos hablando en hebreo. Se dijeron entonces uno al otro, verdaderamente te somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia los movió. Pero no les había molestado tantos años, hermanos. Y quizás tú tengas algo en ti que Dios quiera que tú entiendas, un pecado, una conciencia, un arrepentimiento, y Dios te está apretando y te está apretando. Y en este momento dijeron, hey, esto nos está pasando, ni cuenta que ese era José. Nada que ver, nomás su conciencia estaba ahí, estamos pagando por lo que hicimos. Pensamos que después de 20 años podíamos escapar esto.
Y me recuerda de esa vez que estaba los hijos de los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes venían y andaban ahí sacando demonios, ¿se acuerdan? Andaban sacando demonios en todas partes, ¿verdad? Y estaban ahí y sacando demonios, y sí, estaban sacando demonios exactamente, pero llegaron con un demoniote. Y ahí le trataron de sacar ese demonio y no salió, y incluso el demonio le dice, mira, ¿sabes qué? Sé quién es ese Cristo, sé quién es Pablo, pero ¿quién son ustedes? Ay, nanita. En veces tú puedes andar en el nombre de Cristo haciendo muchas cosas buenas, pero no quiere decir que estás bien. Puedes hacer milagros, pero no quiere decir que estás bien. Puedes hasta sacar demonios, pero no quiere decir que estás bien. Y le dice este demonio, a Cristo lo conozco, a Pablo sé quién es, ustedes quién son. ¿Y qué hizo? Los asaltó, los golpeó y les dejó ahí encuerados en todo el pueblo, ahí ridículos. Ahora vete a Mateo 7. El reino de los cielos es así, en los últimos días muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice todo esto, en tu nombre hice milagros, en tu nombre traje a gente a Cristo. Y se vaya, apártate de mí. Es muy tarde. Ya no es tiempo de hacerte ridículo. ¿Qué prefieres? ¿Llegar y saber y morir y despertarte en el infierno pensando que podías entrar? ¿O estar aquí en esta tierra avergonzado, pero con esperanza para perdón? Es mejor para esos hombres, no sé qué le pasaron, pero ahí en su vergüenza, allí ojalá que se hayan arrepentido y entendido. Y aquí vemos lo mismo. Ellos podían haber quedadose allí toda su vida hasta que se murieron, pensando que todo estaba bien, su conciencia no se movía, no había ningún tipo de arrepentimiento. Al pobre papá Jacobo ahí lo tenían viejo, todavía haciéndolo pensar que su hijo estaba muerto. Pero aquí Dios en su gracia y su misericordia los puso en la presión para que pudieran responder. Ciertamente no nos escapamos con la nuestra, ahora nos tienen así. ¿Qué va a pasar? Nos tienen así. Amén. ¿Me siguen? ¿Sí vamos bien? Entonces dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables de cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de él, lo vimos ahí, vimos a su alma. Imagínate, dice que vieron una angustia, viera a tu hermano ahí rogarte en un pozo. 16, 17 años el jovencito. ¿Qué corazón tienes que tener para dejarlo y voltearte? Nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre esta angustia. Rubén les respondió, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho? ¿Y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. ¿Qué le dijo Rubén? Algo pasó en el corazón de Rubén. Aquí pasó algo en el corazón de Rubén que, no pasen muchas gentes, hermanos. Nos confrontan con nuestras faltas y ¿qué? No, eso no es mi culpa, es la de él, es la de ella, es esto y lo otro, ta. Y aquí Rubén dice, mira, yo les dije y no lo hicieron, pero yo tengo las manos llenas de su sangre igualmente. Ahora, ¿sabes qué? Hay que confrontar lo que hicimos. Toma chocolate, paga lo que debes. Tienes que pagar lo que debes. Así es la vida. Tienes que agarrar y confrontarlo. Y aquí Rubén no hace excusas, dice, ¿sabes qué? Les dije, pero yo tengo sangre en mis manos también. Y ahora tenemos que vivir las consecuencias. Ellos, sin embargo,
no sabían que José entendía. ¿Por qué? Porque estaban ellos hablando hebreo y él era Egipto y él no estaba hablándoles en Egipto. Porque había un intérprete entre ellos. Y se apartó José de su lado. ¿Y qué hizo? Lloró. Lloró. Cuando volvió a ellos y les llevó y tomó de entre ellos a Simeón. No sé por qué lo tomó a él, hermanos. No puedo decir por qué, pero lo que yo he visto aquí y estudiando este hombre, él fue el que fue del de la idea de ir a matar a todos en el pueblito. ¿Se acuerdan? Él era el primero que quería con la espada y matar, era el violento, y incluso su bendición, cuando Jacob se lo da, le dice: no, hombre, tú eres un hombre violento. Quizás él fue también el que inició lo de José, ¿verdad? Pero lo agarró a él. Y aquí lloró José. No lloró así. Piensas, pues estaba llorando porque mira lo que me hicieron, o ay, mira, esto es lo que me hicieron. Misericordia, no venganza. Aquí si algo nos enseña es el perdón, hermanos. Cuando uno perdona, perdona. ¿Y cómo sabes si perdonaste? Amas a tu prójimo. Amas a aquel que te hizo mal. Y no nomás lo amas, pero enseñas con acción de gracia que verdaderamente estás arrepentido. No es, no, te perdono y luego todavía andas ahí. Aquí él lloró y mira lo que hace. José mandó que que se les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de ahí. ¿Qué hizo José en lugar de lloró y vio que ellos fueron culpables de lo que le hicieron? ¿Y qué hizo él? Los perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? ¿Qué se merecían? Ahora viene esta gracia, ahora ya viene el sufrimiento y la culpa, ahora Dios viene y les enseña esta gracia. No nomás le dio su dinero para atrás, pero le dio provisiones, todo lo que necesitaban para ese viaje. Y no nomás eso, en lugar de llevar un hombre lleno de comida, lleva a 9 hombres llenos de comida. Qué hermoso retrato, hermanos. Es ese. No te mereces la gracia de Dios. Cuando no nos merecemos y todavía Dios es bueno con nosotros, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Este retrato que vemos aquí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando, se caen el uno al otro. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Cuántas veces respondemos hacia la gracia de Dios? Dios es tan bueno con nosotros y ¿qué hacemos? Al siguiente momento ya estamos otra vez quejándonos. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? No nos paramos a ver la gracia de Dios. O sea, dice que se le saltó el corazón. La gracia de Dios es para traerte hacia Él, hermanos. No es para que la tomes a la ligera. La gracia de Dios le saltó el corazón. Y dijeron: Señor, ¿qué has hecho? No me merezco esto.
No me merezco esto. Pienso que es un buen pausa ahí. La gracia de Dios, hermanos. Hermosa gracia. Está difícil la vida, hermanos. Y hay veces que nosotros mismos somos los que nos echamos muchas broncas. No consideramos el costo, hacemos cosas y nos echamos las broncas en las que estamos viviendo, pero aún así, Dios las agarra y las trabaja para tu bien. José no se echó las broncas. Sus hermanos echaron las broncas. Pero aún así Dios trabajó en la vida de José y trabajó en la vida de sus hermanos. Ahí nos vemos, hermano. Ahí uno de nosotros que todas las broncotas que traemos y los problemas y matrimoniales, familiares, financieros, de salud, lo que sea que tú le quieras poner, las broncas que tenemos, que en las situaciones en las que estamos, como dije que la camiseta que vamos a tener, estoy aquí por mi propia culpa. Ahorita en mi vida, como estoy, es porque fue por mi propia culpa. Y aún así Dios todavía, mira lo que trabajó en los hermanos. Asesinos. Horribles. Y José le cayó todo eso y él podía haber dicho, oye, pues yo qué te hice. Acá, ¿qué dicen los hermanos? ¿Esto lo merecemos? ¿Qué dijo el hombre que estaba en la cruz? José no es que era perfecto, pero pues él qué. Él se lo robaron, lo metieron en un pozo y se lo llevaron. Y hay veces que Dios va a hacer eso en tu vida, te va a poner en unas situaciones graves que no necesariamente, oye, ¿por qué tengo este cáncer? ¿Por qué perdí a este hijo, a esta hija? ¿O por qué perdí a este esposo, a esta esposa? ¿Por qué quedé viudo? ¿Por qué? O sea, va a haber difíciles broncas que no es culpa de nosotros, pero aún Dios lo va a hacer para tu bien. Y hay veces que nos caen ese tipo de broncas porque no estamos haciendo caso. Con Dios no se burla la gente. Pero hay un retrato hermoso ahí. Muchos de nosotros, hermanos, si somos sinceros, estamos relacionados con los hermanos de José, más que con José. Pero Dios trabaja todo para bien. Hay esperanza en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que esto sea un aliento, un consuelo, una meditación en nuestras mentes de tu grandeza, que podamos ver más un retrato de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por entendimiento, Señor, que aunque tenemos una mente y entendimiento que pues no se compara con el tuyo, Señor, pero nos das tan siquiera un pequeño retrato de tu gracia y de tu amor, Señor, hacia nosotros. Nunca verdaderamente nos podemos imaginar tu gracia, que tan grande es tu amor. Pero gracias por ese retrato pequeño que nos das, Señor. Que nos llene el corazón, Señor. Y que salga la incredulidad de allí, que salga lo malo, Señor, y que entre tu espíritu y nos ayude a caminar, Señor, como tú te lo mereces. Gracias, Señor. Llévanos a nuestros respectivos hogares, Señor, y ayúdanos, Señor, con este día que nos has dado, el día del Señor, para poder aplicarlo en nuestras vidas. El lunes, Señor, que comenzamos la semana, tráenos para atrás el miércoles para animarnos, Señor, a uno al otro. Y, Señor, te pido que nos cuides y que pruebes todo lo necesario, Señor, para tu pueblo, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.